Queridos amigos, qué gusto que están una vez más con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a celebrar a la Virgen del Carmen en estos días y vamos a tener un triple aspecto. Vamos a hablar un poquito sobre su historia. Posteriormente vamos a estar hablando sobre el escapulario. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo se vive la tradición o el festejo de la Virgen del Carmen en Colombia. Sin más, nos acompañan Guillermo Macías, Marina, Sister Yanis, y de Colombia nos acompañan David y Misael. Sin más, Guillermo, te dejo la palabra. Bienvenidos. Bueno, qué peligro que me dejes la palabra, porque ya sabes cómo soy y que luego me cuelgo, pero pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y encantado de que hoy nos acompañan desde Colombia, bueno, aquí en Estados Unidos, pero colombianos, porque siempre es bueno conocer las tradiciones de nuestra América Latina, que nos ayudan tanto en cuestión de identidad. Ciertamente, Nuestra Señora del Carmen es una de las devociones más populares en América Latina. Y la historia es larga, tiene, como tantas historias, su origen más o menos mítico, y el origen mítico está precisamente en un monte en Tierra Santa, en Galilea, que se llama Carmel. De ahí viene que se hable del Monte Carmelo y que en la forma castellana, la advocación de Nuestra Señora le llamamos del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Las dos formas son conocidas y son correctas, podríamos decirlo de alguna manera. El Monte Carmelo es, está situado en Israel, desde ahí se ve el mar Mediterráneo, una de las mejores vistas que se tienen desde el Mediterráneo. Y pues bueno, es una parte muy verde. Nosotros como que siempre pensamos que la Tierra Santa es desierto, pensamos que no hay nada, y sin embargo la Biblia dice, esta es la tierra que emana leche y miel, y llegas tú a Jerusalén y dices, pero pues parece una playa sin mar, solo sol y arena, pero vas al norte de Israel y realmente es una tierra verde, es un vergel, es precioso. Esto es casi mensaje de nuestros patrocinadores. Recuerden, no dejen de visitar Israel al menos una vez en su vida, porque merece la pena. Bueno, el Monte Carmelo, como toda la Tierra Santa, está construido o existe sobre una base de piedra caliza. Y la piedra caliza tiene la característica de dejar muchos huecos en medio, es muy porosa y a veces los poros son del tamaño de tu casa, es decir, hay muchas cuevas. Y ya desde el Antiguo Testamento era común que se retiraran algunos hombres de Dios al Monte Carmelo. Hazte una imagen, hablábamos hace un par de programas de San Juan Bautista. San Juan Bautista se retira al desierto para estar lejos del mundo. Jerusalén es una muralla dentro de, digamos, es un oasis dentro del desierto, y fuera de la muralla, pues hay desierto. Entonces, cuando se dice me voy al desierto, significa dejo atrás esta ciudad ruidosa y escandalosa, llena de comercio, etcétera, para poder estar lejos del ruido y estar cerca de Dios. Bueno, creo que es una mejor idea que en lugar de salirte al desierto sol y arena, te salgas al Monte Carmelo, que al menos es más verdecito. Estás alejado del mundo, pero estás en una naturaleza un poco más amable, por llamarlo de alguna manera, y que produce un poquitín más de frutos. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, vemos gente como los más antiguos monjes que se retiraron y hacían una especie de vida, hoy llamaríamos ermitaña, es decir, un chico que solito se va a tener una relación directa con Dios, viviendo él solito en oración y dedicado única y exclusivamente a Dios. Siempre viene la pregunta, ¿y solo vive y se alimenta de oración? Hay casos milagrosos que ha sucedido de santos que solo sobrevivían con la Eucaristía, pero pues en el Antiguo Testamento todavía no había Eucaristía. Entonces, pues buscan quien les ayuden, etcétera. Es famoso el episodio de Elías, me parece que es,
que frecuentaba a una viuda y la viuda al final dijo, pues este es un buen hombre, vamos a hacerle una habitación en nuestra casa. Era un matrimonio sin hijos y pues le hicieron una habitación en la casa. Fue la lectura del domingo, hace 2 domingos, si no me equivoco. Y yo que soy muy mal portado en misa, estaba con mi mujer al lado, obviamente, y la lectura continúa diciendo, y pues entonces este matrimonio le hizo la habitación y llegó, subió, entró a la habitación, se acostó en la cama y le dijo a una especie de secretario que la acompañaba, hay que pagar con algo este favor que nos han hecho. Y mandó llamar a la señora que subió, que no entró, y le dijo, en estas fechas, el próximo año tendrás un hijo. Y yo pensé para mis adentros, y le vamos a dar esta habitación. Elías es de esos profetas veterotestamentarios, igual que Eliseo, que se retiraron a esta vida de oración al Monte Carmel. Y una de las cosas más impactantes es que no sabemos qué pasó realmente con Elías. Hemos discutido aquí en muchos programas anteriores quiénes han ya resucitado en cuerpo y alma. Sabemos que Jesús con certeza, sabemos de María con certeza, sospechamos de San José y sospechamos de Elías, porque Elías, el Evangelio simplemente nos dice que al final de su vida vino un carro de fuego y se lo llevó. Y hasta aquí la historia del Antiguo Testamento. Pasemos a la historia de la Iglesia. El monacato nace después de las persecuciones y muchos que habían estado dispuestos a la radicalidad de entregar la vida por la fe, una vez que no hay persecuciones, hicieron así como cara de, ay, qué triste, ya se acabó la emoción del cristianismo, y dijeron, sigamos siendo radicales, y van a retomar esta idea del monacato hebraico dentro de la iglesia, y volverá a surgir una serie de figuras que se retiran nuevamente, llamémosla al desierto, es decir, fuera del mundo, y la figura principal en este sentido, bueno, tenemos imágenes históricas como San Pacomio, etcétera, pero sobre todo San Benito, que se retira y va a terminar fundando los benedictinos. Con el correr de los años, los benedictinos se enteraron de que eran una orden cuando un grupo de ellos se separó y creó una cosa nueva, que es el periodo de la historia que conocemos como Cluny, y van ya después a comenzar a surgir nuevas órdenes. ¿Qué pasaba mientras tanto en Tierra Santa? Tierra Santa, una vez que en torno al año 700 entra el mundo musulmán y domina, pues los cristianos quedan como habitantes de segunda. Y aún así siguió siempre habiendo presencia cristiana en Tierra Santa, particularmente gente que quería dedicar su vida a Dios, perdón, sabiendo del peligro que implicaba como cristiano vivir en un país islámico. Se dieron muchos casos de ermitaños en Tierra Santa. Quizá el más famoso sea San Jerónimo, que se retira a una cueva en Belén y allí en Belén es donde traduce todo el Evangelio. Entonces, pues en estas cuevas que, insisto, abundan en Tierra Santa, vamos a tener muchos hombres y mujeres que se retiraron a una vida de soledad y oración, que es impactante realmente. Y como el Monte Carmelo tiene muchas cuevas, pues al final tenía muchos ermitaños. ¿Cuál es el problema? Imagínate tú que yo decido irme de ermitaño, creo que Dios me llama, eh, pues me voy a una cueva y pues yo quiero estar solo con Dios, Dios y yo y Dios, ¿estamos de acuerdo? Y aquí tenemos a Marina Osthoff emocionadísima de la vida y dice, yo también, que yo te acompaño. Digo, no, Marina, lo siento, es Dios y yo en buen plan, te quiero mucho, pero en buen plan. No, no, no importa, no importa, no importa, de verdad. La verdad, yo quiero irme solito, voy a rezar. Sí, pero yo estoy calladita, de verdad. A ver, mira, me cuesta trabajo encontrar comida para mí. No importa, yo soy muy buena para pedir limosna. Yo, ¿qué hago con esta? Y de repente no hay más remedio que aceptar al que te quiera acompañar.
pero Marina es súper alegre y ella cree que el que canta reza 2 veces. Marina, la oración es en silencio. ¡Ay! Y a mí me gusta no cenar para ver si enflaco y Marina dice, no, 3 comidas es importante. Empezamos a tener pleito de vida comunitaria. Cuando estos ermitaños que quieren estar solos se dan cuenta de que no son ermitaños, sino de que están muy acompañados, pues surgen problemas. No recuerdo exactamente qué papa fue, pero hubo un papa que dijo, a ver, ya existen los benedictinos, ya existen los premonstratenses, ya existen los órdenes monásticas de mucho silencio, como los cartujos y los trapenses, y ya inventamos, además de las órdenes monásticas, las órdenes mendicantes, que creen, ya existen los franciscanos, ya existen los dominicos, ya existen los agustinos, y ahí ese grupo de ermitaños que viven juntos y que se pelean mutuamente y que no logran ponerse de acuerdo. ¿Saben cuál es la solución? Hagamos de ese grupo de ermitaños del Monte Carmelo una orden mendicante, parecida a los franciscanos. Y se lo encargó al mejorcito de ellos, que era un inglés que se llamaba Simon y que se apellidaba Stock. Actualmente lo llamamos San Simón Stock. Entonces, ojo, que él no es propiamente el fundador, porque se lo encargó el Papa. Cuando los carmelitas tienen que hacer su propia historia, ¿a quién creen que van a nombrar fundador? Nada más y nada menos que a San Elías. Si Elías es el primer ermitaño que conocemos en el Monte Carmelo, pues hagamos de Elías nuestro padre fundador, y Simon Stock es uno más de todos los ermitaños que han existido desde tiempo de San Elías, no sé cuántos años antes de Cristo, hasta este 1200 y pico que el Papa nos pide organizarnos como una orden mendicante. Y la verdad fue una gran idea del Papa poderlos organizar. Simon Stock era muy devoto de la Virgen María. Vivía en Tierra Santa donde, ojo, estamos en tiempos de cruzadas. En una Tierra Santa donde ya han regresado muchos judíos. Una Tierra Santa que además está ocupada por los musulmanes. No es un momento fácil. Y entonces Simon Stock, pues con su contacto con la comunidad judía, espero no escandalizar a nadie, pero me explico. Estoy tentado a ir por 2 detalles. No tengo el escapulario aquí, pero en fin. Hay eventos en los que se te aparece la Virgen, se te aparece el Sagrado Corazón, y la pregunta es, si tú estuvieras en el cuarto donde se apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María de Alacoque, ¿tú qué hubieras visto? La verdad, tú hubieras visto que Margarita hablaba, Margarita parecía que respondía, Margarita volvía a preguntar, Margarita decía, y tú dirías, ¿qué le pasa a Margarita? Dice el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que las apariciones son reales, pero se dan solo frente a la persona que está recibiendo la aparición. Él dice se dan en la imaginativa, lo cual no le quita realidad. Seguramente Santo Domingo recibió la aparición de la Virgen y nace la devoción del Rosario. Seguramente Simon Stock recibió la visita de la Virgen y aparece la devoción del escapulario. Pero ojo, Dios respeta, nos respeta cañón, es impactante cuánto nos respeta Dios. Entonces, Dios respeta tu tiempo histórico, Dios respeta tu personalidad. Como en todos los profetas del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, la revelación es la misma. Pero imaginemos en un momento
que yo le digo a Marina, no voy a venir a la próxima sesión, por favor, discúlpame con ellos y diles que hablen sobre las piedras fundantes del catolicismo en México. Marina, que es súper, súper fijada, detallista, ya conocemos a Marina, llegaría muy temprano al programa, estaría muy nerviosa, esperando que dijéramos, ay, qué pena, ¿qué creen, Guillermo, que no viene tan bonitas sus conversaciones, y hoy pobrecito, en fin, ya ven, pero como siempre es bien prudente y pensando hacia adelante, ¿qué creen? Nos ha pedido que investiguemos las piedras fundantes del catolicismo en México y pues yo ya me puse a buscar y ¿qué creen? He estado investigando y ya encontré que es muy importante la Virgen de Guadalupe, que es muy importante Cortés, que es muy importante Fray Juan de Zumárraga y yo creo que podemos hacer un programa padrísimo. Resulta que no me encontré a Marina, que me encontré a Jorge Vela, que también lo conocemos. Y Jorge Vela llega tarde al programa. Y Jorge Vela dice, oigan, ¿qué creen? Típico Macías, no viene. Pero ahí nos dejó un tema, piedras fundantes del catolicismo en México. ¿Qué tal si le echamos ganitas y empezamos antes de que se arrepiente y llegue? Ojo, que así funciona Dios con los profetas. Marina dio bien mi mensaje. Jorge dio bien mi mensaje. Es decir, la revelación se transmite con la personalidad del profeta, pero el mensaje no cambia. Si Santo Domingo estaba realmente rodeado del mundo islámico en España y los islámicos tienen esta especie como de collarito de 33 cuentas con el que van repitiendo los nombres de Alá, pues no me extraña que Santo Domingo, en la aparición de la Virgen, en su contexto histórico, en su contexto cultural y en su propia experiencia, haya traducido el collarito del Corán al rosario que conocemos. Si Simon Stock tiene contacto con la comunidad judía, los judíos cuando rezan se ponen una especie de chal que se llama el talit. Y si son muy, muy religiosos, abajo de la camisa traen una especie de, como si fuera camiseta, un talit chiquito que se conoce como tzitzit. Son esos judíos que tú les ves que les salen como que 4 listones de los pantalones. Personalmente creo que el escapulario está inspirado en el tzitzit y que en su aparición la Virgen María le dice, el que utilice esta prenda, y ya le dejaré yo a Jorge Vela que nos hable todas las promesas que nos da la Virgen María en el escapulario. Entonces, Simon Stock es un hombre de su época que quiere a la Virgen María fortísimo. Y ojo, le saca unas gracias importantísimas que deberíamos de aprender a vivir. ¿Qué pasa después de Simon Stock? Los carmelitas, que es como se llaman, van a utilizar un hábito marrón parecido al de los dominicos, se van a poner encima un escapulario enorme, porque va por la espalda y por el frente prácticamente hasta los tobillos. Otras órdenes los van a imitar, incluidos los dominicos, que también usan escapulario, y si hace frío se ponen una capa blanca. Van a crear una sección también femenina. Van a comenzar a tener comunidades fuera del Monte Carmelo y a llevar la devoción del escapulario por todo el mundo cristiano, que en ese momento particularmente es Europa. Todavía en la actualidad, si visitas Tierra Santa, en la cima del Monte Carmel existe el monasterio de Nuestra Señora del Carmen, donde bajo el altar mayor está la cueva de San Elías. Toda la iglesia ya es del siglo XIX, muy moderna para Tierra Santa, pero tiene un estilo italiano bellísimo, con muchos mármoles, etcétera. Hay una comunidad de carmelitas que te atienden y ya saliendo tú a sus terrazas, pues tienes una vista hermosa. O de Galilea, montañas verdes en dirección hacia Nazaret y en la otra dirección, sobre la moderna ciudad, ves el mar Mediterráneo. Y pues esto sería mi introducción, Jorge, sobre el contexto histórico y cultural de la Virgen del Carmen.
queridos amigos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Gracias.